Se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear. Con esta canción de la inolvidable Sara González, o interpretada por ella, que se llama Girón La Victoria, que nos va a acompañar junto con otras canciones que desde el pueblo cubano nos llevan a recordar esos hechos de los cuales se están cumpliendo 65 años. Vamos a dedicar este espacio especial en Mañanas de Radio a repasar esos hechos, a tratar de dimensionar la importancia de aquellos hechos que protagonizó la Revolución Cubana poco tiempo después de haber triunfado, ¿no? Después que partieron, de que iniciaron aquella lucha, sobre todo la última etapa con la partida del Granma, de ese barquito pensado para 30 personas como mucho, en el que viajaron 82, que desembarcaron en medio de ataques en territorio cubano, que fueron diezmados, ni bien tocaron tierra, que se reagruparon primero 11, 12 y después comenzaron toda esa historia desde la Sierra Maestra que llevó al triunfo el 1 de enero del 59. La conducción de la revolución, empezando por Fidel, sabían que les podía tocar la variante de un intento de invasión impulsada por Estados Unidos para derrocar la revolución, y así pasó en aquel abril de 1961. Pero vamos, ojalá que muchos de ustedes puedan seguirnos también a través del canal de YouTube de la radio, de la 36 Radio Centenario, donde vamos a ir compartiendo imágenes y primero tratar de ubicarnos geográficamente de dónde estamos hablando. Estamos viendo ahora un mapa que nos ayuda a ubicarnos en la región del Caribe y en torno a Cuba, los puntos que fueron protagonistas de toda esta historia, de aviones que atacaron primero el 15 de abril el aeródromo de Santiago de Cuba, en el centro de la isla aproximadamente, que partieron de Nicaragua con un gobierno cómplice de Estados Unidos en aquel entonces, de Puerto Cabezas, y atacaron también el aeródromo de San Antonio de los Baños, eso sería sobre el noroeste, y el aeródromo de Ciudad Libertad, intentando primero que nada anular la capacidad de una respuesta de defensa aérea de Cuba sobre esa invasión, cosa que no lograron del todo. Aviones con identificados tratando de engañar al ejército cubano con insignias del ejército de Cuba, ¿no? Intentando que pensaran, y así lo pensaron en primera instancia, que eran aviones de la Revolución Cubana. En esa ubicación también se puede ver donde es la Bahía de Cochinos, la zona de Playa Girón, que tuvimos hace unos años la suerte de conocer, de recorrer, de ver restos de los aviones bombardeados, caídos, los aviones estadounidenses derribados por la revolución. Pero empecemos con Marcelo primero en un contexto histórico también, Marcelo, de cómo se llegó a esta situación de primero de lo que fue este ataque aéreo antes del inicio de la invasión. Hay que recordar el contexto en que se dio esto, ¿no? Bueno, el 15 de abril de 1961, por ejemplo, la agencia noticiosa estadounidense AP divulgaba un cable que afirmaba falazmente, ¿no? Pilotos de la Fuerza Aérea del primer ministro Fidel Castro se rebelaron hoy y atacaron 3 de las bases aéreas claves del régimen de Castro con bombas y cohetes. Era una noticia absurda, un fake news destinada a confundir a la opinión pública y a justificar los hechos que se desencadenarían inmediatamente después. En realidad, ese día 8 aviones B-26 de la Fuerza Aérea estadounidense procedentes de Puerto Cabezas, en la costa atlántica de Nicaragua, camuflados con insignias falsas, ametrallaron los aeropuertos de Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad, con la intención de destruir en tierra a la precaria aviación revolucionaria. El traidor ataque ocurrió sobre el amanecer del 15 y fue rechazado por la Fuerza Antiaérea Rebelde, que logró derribar a uno de los aviones piratas y dañar a otros 2. Entre las víctimas había un joven miliciano,
Eduardo García Delgado, que antes de morir escribió con su sangre el nombre de Fidel. Era, no cabían dudas, el preludio de una invasión armada. ¿Cómo se había llegado a ese punto de no retorno en las relaciones entre la joven revolución cubana y el gobierno de Estados Unidos? De hecho, las hostilidades se habían venido desplegando, por supuesto, desde el mismo momento del triunfo del ejército rebelde comandado por Fidel Castro el 1 de enero del 59, la huida del dictador Fulgencio Batista y de sus principales testaferros significó el fin no solo de un gobierno antidemocrático y delincuencial, sino del sistema de dominación de Estados Unidos que había instalado sobre Cuba desde inicios del siglo XX, con diversas variantes de control económico, político y diplomático. La entrada de los rebeldes en Santiago de Cuba en enero del 59 dio inicio a un profundo y radical proceso de transformaciones en todos los órdenes del antiguo régimen, que afectó en su esencia a la dominación de la burguesía cubana y de los grandes capitales estadounidenses. Las primeras legislaciones revolucionarias, como la Ley de Reforma Urbana, la reducción de tarifas telefónicas y de electricidad, el cierre de los casinos de juego controlados por la mafia y la Ley de Reforma Agraria en mayo de 1959, desataron de inmediato la oposición de sectores de la burguesía doméstica y de los grupos de poder en los Estados Unidos. En ese contexto, una visita no oficial de quien era en ese momento el primer ministro, Fidel Castro, a Washington en el mes de abril, invitado por la Asociación de Editores de Periódicos, en abril de aquel año, recibió una fría y descortés recepción por parte de las autoridades de gobierno de Estados Unidos, pese a que Fidel declaró en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que el objetivo de su gobierno era mantener buenas relaciones con el vecino del norte, siempre sobre bases de plena igualdad y reciprocidad. Se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. La ley de reforma agraria, en un país donde el 75% de las tierras cultivables se encontraba en manos extranjeras y 5 compañías azucareras gringas controlaban más de 2 millones de hectáreas, fue el paso del Rubicón de la joven revolución. Apenas 2 días después de la entrada en vigor de dicha ley, el 5 de junio, el senador demócrata por Florida, George Smarters, propuso reducir la cuota azucarera de Cuba. En enero de 1960 fueron expropiadas todas las tierras de la United Fruit Company en la provincia de Oriente. Se trataba del mismo monopolio que había sido decisivo en el derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y cuyos accionistas y directivos se encontraban el secretario de Estado John Foster Dulles, el director de la CIA Allen Dulles y el embajador ante la ONU Cabo Delgado. De inmediato comenzaron los bombardeos para incendiar campos de caña en toda la isla y se intensificaron las presiones para suprimir la cuota azucarera de Cuba. La escalada de agresiones registró un punto de enorme gravedad con la explosión en la bahía de La Habana del barco francés Le Couvre a inicios de marzo del 60, que traía armas y municiones compradas en Bélgica. El atentado terrorista dejó centenares de muertos y heridos, y en el sepelio de las víctimas Fidel pronunció por primera vez su histórica frase «Patria o muerte». En junio de 1960, las principales refinerías de propiedad inglesa y estadounidense, Texaco, Esso y Shell, fueron nacionalizadas por negarse a refinar el petróleo soviético y en consecuencia se incrementaron las represalias a la economía cubana, que desembocaron en la supresión de la cuota azucarera cubana y la declaración agresiva del presidente Eisenhower. Esta acción inicia las sanciones económicas contra Cuba. Ahora debemos emprender, dijo, otras medidas económicas, diplomáticas y estratégicas. Canto y llanto de la tierra.
Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta historia empezó así. Yo no canto por vos. Maya Castro celebra 20 años de trayectoria en el Teatro Solís. Una noche que quedará en la memoria. Un recorrido por las canciones que marcaron estas 2 décadas de música, junto a grandes artistas invitados. Sábado 22 de agosto, Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel. Suscríbete al semanario La Juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país, la región y el mundo. Podés optar por la suscripción anual 1.400 pesos, semestral 750 pesos, trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos. Llama al 29 24 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y hacete suscriptor de La Juventud. Mañanas de Radio. Si esperan otra ocasión para el crimen repetir, si piensan en reincidir, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Aquel primer contingente, después de tan cortos pasos, acabó en triste fracaso, en 3 días solamente. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en Bueno, qué oportuno y qué vigente la canción que escuchamos de Carlos Puebla, ¿no? De si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Ahora, cuando la prensa estadounidense está hablando de preparativos, de que el gobierno de Estados Unidos se está manejando o preparando en caso de que Trump se decida por opciones militares contra Cuba, como lo hizo contra Venezuela, y también eso supeditado o juega con eso de acuerdo a cómo le vaya con Irán, ¿no? Por supuesto, lo dicen todos los analistas eso, pero siguiendo el recordatorio de los 65 años de Playa Girón, en estas horas se están haciendo actividades de recordación con la participación de invitados, de académicos. Vamos a escuchar brevemente un reporte y enseguida vamos a seguir con el contexto, cómo se llegaron a los hechos de ese ataque protagonizado por mercenarios, ¿no? El grueso de los 1.000 y pico de mercenarios que fueron en la invasión, alrededor de 1.500 si no recuerdo, eran cubanos o hijos de cubanos que rajaron con el triunfo de la revolución y se pensaban que la iban a llevar de taquito, invadiendo, que iban a tomar una parte del control del territorio ahí en la costa, a declarar un gobierno apoyado por Estados Unidos y que bueno, así iban a derrotar la revolución. Pero vamos a escuchar este informe de la televisión cubana a propósito de un panel que se ha hecho en un taller Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo. Girón no fue solo una batalla militar, fue un acto fundacional de conciencia revolucionaria, un proceso que centró las reflexiones de esta segunda jornada del taller Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo. Demuestra las fortalezas de la revolución capacitada para iniciar tal proceso y la consolidación del liderazgo del comandante jefe, no ya solo como un hombre de armas, sino también como un estadista capaz de conducir los destinos de la nación. No se estaba construyendo un proyecto político electoralista
lo cual lógicamente haría imposible este tipo de denuncias del comandante, sino un proyecto político de democracia popular que transgredía de facto las propias bases de la democracia burguesa iniciadas con la República. Durante las reflexiones de periodistas, investigadores e historiadores demostraron cómo la revolución en ese contexto era capaz de defender sus principios con firmeza y valentía. Todo el mundo esperaba que Fidel, que la revolución juzgara, que los condenara a muerte, que imbuidos en todo lo que era la victoria militar y todo lo que había representado la invasión para nuestro país, pues se tomaran las medidas más drásticas con los prisioneros, y realmente Fidel pone en jaque al gobierno de los Estados Unidos cuando ya en el mes de mayo, entonces él plantea que la revolución está dispuesta a liberar a los prisioneros si el gobierno de Estados Unidos paga una indemnización por los daños materiales. Él habla de daños materiales porque los daños humanos lógicamente no iban a tener ningún tipo de pago ni de compensación. Entonces coloca al gobierno de Estados Unidos en una posición muy difícil. Porque había el objetivo de coger al grupo vivo. Estas acciones ya estaban en marcha desde marzo con la aprobación de la llamada Operación Pluto, un plan de la CIA y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que concebía el entrenamiento militar en Guatemala de un ejército de exiliados cubanos con el fin de atacar la isla, apoderarse de una porción de su territorio y proclamar allí un gobierno provisional que de inmediato sería reconocido por los Estados Unidos y otros países latinoamericanos. La Operación Pluto estaba diseñada como una operación de infiltración anfibia, aérea y terrestre, en la que el adiestramiento técnico y militar de los asesores estadounidenses era decisivo, pero a la hora del desembarco la presencia norteamericana no debía ser manifiesta. No habrá caras pálidas en la playa, dijo Richard Bissell, cerebro de la operación. En paralelo, el encargado por la CIA para el derrocamiento del gobierno cubano desplegó planes de guerra psicológica, transmisiones de radio clandestinas, subversión interna, infiltración de comandos y abastecimiento de armas y explosivos a las guerrillas opositoras. Esto para preparar el terreno a la futura invasión. No se descartaba la opción del asesinato de Fidel, y desde agosto la CIA realizaba contactos con miembros del crimen organizado para ejecutar el magnicidio. La fachada política de los exiliados cubanos en esta operación desestabilizadora era un denominado Frente Revolucionario Democrático. La concentración de contingentes y equipos militares en Guatemala provocó la protesta del canciller cubano Raúl Roa ante la ONU en octubre del 60 y denunció que un plan de invasión contra Cuba estaba en marcha. Ese mismo mes, Washington llamó a consultas al embajador estadounidense en La Habana, Philip Bonsall, al tiempo que el joven candidato presidencial por el Partido Demócrata, John Fitzgerald Kennedy, utilizaba como parte de su campaña electoral la consigna de pedir ayuda para los luchadores de la libertad en Cuba. En respuesta al aumento de las agresiones y presiones económicas, en octubre de 1960, el gobierno cubano nacionalizó todas las propiedades de capital estadounidense que quedaban en la isla. El presidente Kennedy, o sea, ya elegido presidente, fue notificado de forma oficial el 18 de noviembre del 60 de los planes de invasión a Cuba, y el 3 de enero de 1961 el gobierno saliente de Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con La Habana. Recién, 2 años después del triunfo de la revolución, Estados Unidos rompe oficialmente relaciones diplomáticas. En sus declaraciones iniciales como presidente, Kennedy formuló que su política hacia la isla tendría como objetivo contener el comunismo en el hemisferio occidental y lanzar un programa de desarrollo económico para la región conocido como Alianza para el Progreso. Mientras tanto, y a pesar de todas las evidencias del mayoritario apoyo del pueblo a la revolución, los planes subversivos no se detuvieron y el 14 de marzo de 1961 la CIA decidió que la operación de desembarco tendría lugar por un punto de la costa suroccidental de Cuba, conocido como Bahía de Cochinos,
tras descartar otro punto más al este entre Casilda y Trinidad. En marzo de 1961, los jerarcas del Frente Revolucionario Democrático, dirigido por Varona, y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, fundado por el exministro Manuel Ray, decidieron unificar al exilio anticastrista en el denominado Consejo Revolucionario Cubano, a cuya cabeza se colocó al ex primer ministro del gobierno revolucionario, José Miró Cardona, un fantoche cuyo objetivo sería constituir un gobierno provisional en el territorio ocupado por las fuerzas invasoras. De inmediato, Fidel Castro declaró que la formación del Consejo Revolucionario era el preludio de un esfuerzo mayor del gobierno de Estados Unidos en sus esfuerzos por destruir la revolución. A inicios de abril, el Departamento de Estado publicó el llamado Libro Blanco sobre Cuba, en el que calificaba al gobierno de la isla como una revolución traicionada, un satélite de la Unión Soviética y una amenaza para la libertad y la democracia en América Latina. Mientras el presidente Kennedy declaraba que no tendría lugar una acción armada de tropas estadounidenses contra Cuba, el 13 de abril, la principal tienda por departamentos de La Habana, El Encanto, era pasto de las llamas en un nuevo atentado terrorista. El objetivo de coger al grupo vivo por cuestión de humanidad. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En Óptica Río 2, vemos por vos y para vos. Descubrí una nueva forma de ver el mundo con nuestros lentes de alta calidad. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de sol y lentes de contacto. Óptica Río 2. Estamos en 18 de julio 921, Casi Convención. Contactanos al 091 474 915. Te esperamos. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Pero que tengan en cuenta lo distinto que es ahora de las 72 horas. 2 días después se produjeron los arteros bombardeos a los aeropuertos cubanos y en el sepelio de las víctimas el 16 de abril Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la revolución y llamó al pueblo a empuñar sus fusiles para resistir la inminente incursión armada. En la madrugada del 17 de abril dio inicio la invasión mercenaria por 2 puntos de la bahía de Cochinos, Playa Roja, Playa Larga, y Playa Azul, Playa Girón. Lugares remotos y poco guarecidos en los márgenes de un gran humedal, la Ciénaga de Zapata. La fuerza militar cubana de mayor consideración se encontraba situada a más de 30 kilómetros de la costa, en el Central Australia. Desde Puerto Cabezas, Nicaragua, partieron los buques madre que transportaban el contingente integrado por más de 1.200 hombres con un amplio arsenal bélico. Los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Hacia la sede de sus respectivos bastiones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia
que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y dispongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Porque lo que no puede... por cuestión de humanidad, si están pensando en otra ocasión, remember Playa Girón. Si están pensando en otra ocasión. A los que nos están siguiendo, que ojalá puedan ser muchos de ustedes que vayan viendo las imágenes que estamos colocando en la transmisión de nuestro streaming. Recién veíamos, en ese momento en que escuchábamos esta grabación de Fidel, estamos escuchando viejas grabaciones. Fíjense que esto es del año 61, ¿no? 65 años tiene ese registro. Las imágenes también, las fotos que se difunden desde Cuba y que se pueden encontrar en distintos portales. Fidel casi quedándose sin garganta, pero está hablando ahí ante miles y miles de milicianos que están ahí. No hay pancartas, no hay carteles, no hay banderas, están todos con sus fusiles en alto, ¿no? Ahí pueden ver la imagen todavía, un mar de fusiles con decenas y decenas de miles de milicianos. Fidel está hablando desde un estrado. Imagínense el clima y la fuerza que te da un pueblo que sale a la calle con las armas levantadas como banderas, y que Fidel estaba ahí ya convocando a que cada uno fuera al lugar donde ya la organización defensiva de la revolución había preparado a la población cubana, como lo está ahora, como lo recordaba el presidente Díaz-Canel hace poco. Cada cubano sabe, para eso se hacen ejercicios de defensa periódicamente, qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir en caso de una agresión. Es la preparación que en la concepción de una guerra de todo el pueblo. Vamos a escuchar otro tramo. Fidel, en ese contexto, cuando se le viene una invasión, la dirección de la Revolución Cubana proclama al mundo su definición de lo que es decir, el carácter socialista de la revolución. Le sube la apuesta al imperialismo cuando empiezan a atacarlo, cuando ya habían bombardeado aeropuertos, ya habían matado gente, y Fidel sale con su pueblo, apoyado en los fusiles que su pueblo tomó, a decir: somos socialistas, somos revolucionarios, y se va a enfrentar a esa invasión que Estados Unidos ayudó a preparar. Vamos a escuchar otro pequeño tramo también en torno a ese momento de la proclamación del carácter socialista de la revolución. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Estas palabras, recogidas por siempre como uno de los momentos históricos de nuestra patria, fueron pronunciadas por Fidel en las honras fúnebres de las víctimas del bombardeo al aeropuerto de Ciudad Libertad, la base aérea de San Antonio de los Baños y el aeropuerto de Santiago de Cuba. Era mediodía y un mar de pueblo escoltaba el cortejo fúnebre. Al frente de la multitud iba Fidel, quien se detuvo en la esquina de 23 y 12 del Vedado Capitalino para despedir el duelo de los 7 compañeros caídos. Aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos de humildes, reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios
todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes y para los humildes. No vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. Durante aquella jornada, la multitud congregada frente al cementerio de Colón patentizó con los fusiles en alto su decisión de defender a la patria. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. De esta forma, no solo se rindió tributo a las víctimas del acto terrorista, sino que también quedó declarada la firmeza, unidad, soberanía e independencia de Cuba. La composición clasista de la Brigada 2506 era un claro reflejo de los sectores sociales que habían sido defenestrados o afectados por el poder revolucionario. Entre ellos se encontraban exmilitares, policías y secuaces del derrocado régimen de Batista, socios de los principales clubes aristocráticos de la Cuba prerevolucionaria, miembros de familias de la gran burguesía, comerciantes, latifundistas, propietarios de industrias, centrales azucareros, bancos, minas y periódicos y múltiples elementos desclasados y lumpenproletarios. Entre los personajes más siniestros que integraban aquel contingente se contaba con Ramón Calviño, uno de los más crueles torturadores del régimen de Batista, y Emilio Soler Puig, alias El Muerto, un gángster que había asesinado a líderes del movimiento obrero comunista. José Pérez San Ramón era el comandante y Erneido Oliva el segundo jefe militar. Simultáneo al desembarco, la prensa estadounidense publicó un comunicado redactado por la CIA que anunciaba el inicio de la liberación de Cuba, y la radio clandestina en Isla Swan transmitía llamados al alzamiento del pueblo cubano. Desde el cuartel general de la Operación Pluto en el Pentágono dirigían y supervisaban las operaciones Richard Bissell, director de planes especiales de la CIA, Tracy Bernard, adjunto de Bissell, el general Charles Cabell, subdirector de la CIA, Howard Hunt y Frank Droller, a cargo de los políticos cubanos y las operaciones encubiertas. David Philip al frente de la propaganda, Jack Sterling a cargo de la Fuerza de Tarea contra Cuba y varias decenas de oficiales de la CIA, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un miliciano cubano dio el aviso en la madrugada del 17 de abril de la presencia de luces y embarcaciones en las cercanías de Playa Larga. Eran los primeros hombres rana que llegaban a la orilla para colocar las señalizaciones destinadas a los vehículos de desembarco de la invasión. Como apoyo al ataque, grupos de paracaidistas se lanzaron en el borde interior de la ciénaga para cortar las comunicaciones con el resto del país. De inmediato se movilizó al batallón 339 de Cienfuegos, que entabló los primeros combates con una compañía invasora y la detuvo en Playa Larga. A lo largo del primer día de batalla, los aviones de la Fuerza Aérea Revolucionaria derribaron 7 aviones B-26 y pusieron fuera de combate a los buques Houston y Río Escondido, perdiéndose el armamento que transportaban para las fuerzas en tierra. Al anochecer del 17, las fuerzas revolucionarias, tanto al norte de Playa Larga como de Playa Girón, sin artillería, armamento pesado ni aviación, habían logrado expulsar hacia el sur a las tropas de paracaidistas en los puntos avanzados, reduciendo así la cabeza de playa. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, e invoca Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir, menos ahora
Hay mucho por contar que tenemos que resumir por el tiempo. Vamos a escuchar brevemente algunos testimonios de cubanos que les tocó vivir esos momentos, algunos pobladores de esa zona de la Ciénaga de Zapata, otros que les tocó combatir en parte de recordaciones que ha hecho la Revolución Cubana sobre aquellos días que estamos recordando. Llega el 1 de enero y aquello fue histórico para nosotros. Y en mayo llega la primera visita de Fidel a la Ciénaga, que llega a Cayo Ramona. Yo era prácticamente un muchacho, una gente joven de aquí, cuando sentimos el ruido aquel, gente de Siena, un ruido, un tareco aquel que bajaba. Cuando se tiró y que se bajó que en un brazo allí, empezó a conversar con la gente, a reunirse por aquí y por allá, todo el mundo salió como si hubiera bajado un dios. Primero pregunté de cuántas casitas había aquí, el hermano mío le dijo la cantidad que había, le dijo, bueno, vamos a mandar a hacer 72 casas, que son estas casas que están ahí. Se hicieron, y entonces hizo la cooperativa, se llamaba Antonio Guitera, que empezó con el INRA, y después pasó a esto, fue al Parque Nacional. Entonces miró las casas, unas casitas de guano y tabla, y caminó un poco para allá y para acá, nos preguntó si esas eran las casas de nosotros, sí. Nos dijo que iba a mandar a hacer un censo entre El Lechal o Cayo Ramona, El Lechal y Bermeja. Y se hizo un censo y habían 70 casas de familia en estos 3 batalles. Mandóse a las casitas, preguntó cómo era el transporte aquí, le dijimos que era una línea de ferrocarril hasta Covadonga, el ingenio. Dijo, por aquí voy a hacer una carretera por aquí hasta Playa Larga. Y así, al poco tiempo ya teníamos todas las casas hechas y las carreteras esas hechas por ahí. Lo que él deseaba en la Ciénaga era ayudar a los campesinos, maestros, médicos, escuela, carretera, luz eléctrica y un centro turístico, porque vio muy linda la playa, construir un centro turístico en este lugar. La vida era muy demasiado mal. Cuando nosotros vivíamos, como vivíamos, pues el gobierno anterior al triunfo de la revolución, es como decir ahora de día y luego de noche. No había trabajo, no había carretera, no había luz, no había las atenciones que tenemos hoy. Comer lo que pudiera, si hacía algún trabajito y podía comer un poco de harina comía. Ahí había algunos testimonios de pobladores de la zona donde ocurrió todo esto, contando cómo era la vida también antes del triunfo de la revolución. Pero vamos muy rápidamente a escuchar también en un ciclo que se hizo en el año 2001 en torno a lo que pasó en Playa Girón, y donde incluso vinieron estudiosos, historiadores de Estados Unidos y algunos que tuvieron cargos de gobierno en aquellos años a Cuba a recordar todo aquello cuando se cumplieron 40 años de los hechos, y con la participación del propio Fidel. Vamos a escuchar una parte de esos testimonios también, cuando se recuerda por parte de Fidel algunas cómo estaban preparados los cubanos y qué fuerzas tenían, tanto los que pretendían invadir, tomar el control, como con qué estaban respaldados los cubanos para enfrentarlo. Ello habría producido una complicación en el mundo extraordinaria, pero nosotros no contábamos con las complicaciones en el mundo. Nosotros contábamos con nosotros. ¿Qué haría la Unión Soviética en caso de una invasión estadounidense a Cuba? Esa pregunta se le hicimos a los soviéticos casi 25 años después. Créanmelo, para nosotros habría sido casi una humillación, una cobardía preguntarle a alguien qué iba a hacer si a nosotros nos invadíamos. Porque realmente estábamos contando exclusivamente con nosotros. Desde que empezamos hasta hoy, hasta este mismo minuto. Al frente, donde ha viajado siempre
la mira del fusil. El último día de combates fue el 19 de abril. Esa jornada las fuerzas asaltantes retrocedieron de San Blas a Playa Girón. Los que quedaron fueron cercados y se rindieron en las primeras horas de la mañana. El capitán José Ramón Fernández y el propio Fidel Castro se trasladaron a la zona de Playa Girón y participaron en las últimas acciones combativas. Finalmente, a las 5:30 de la tarde se tomó Playa Girón y los asaltantes intentaron huir, unos buscando lanchas, otros por las zonas pantanosas, aunque la mayoría fueron capturados, como el propio Artime, prófugo durante 2 semanas en el pantano. Las órdenes de Fidel fueron terminantes: que no se detengan los tanques hasta que las esteras se mojen con el agua de la playa, porque cada minuto que esos mercenarios estén sobre nuestro suelo entraña una afrenta contra nuestra patria. La operación terminó con un desastre militar y la derrota total de los miembros de la Brigada 2506, que tuvieron más de un centenar de muertos y 1.197 prisioneros. En el bando revolucionario se contabilizaron 176 combatientes fallecidos y 300 heridos, de ellos 50 incapacitados por vida. No tenemos más tiempo. Después vendría, toda esta cantidad de detenidos, el proceso de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, y en definitiva fueron cambiados por plata. Le tuvo que dar Estados Unidos como una suerte de resarcimiento a cambio de los gusanos prisioneros, plata, varios millones de dólares, y alimentos, también insumos para la revolución, además de la paliza militar, política que se llevaron. Quisimos rápidamente recordar este episodio en este contexto actual donde Cuba está amenazada. Se dirá que hoy hay otras reglas de la guerra también, otra irresponsabilidad de Estados Unidos, de quien está en manos su gobierno, como Donald Trump, que ya ha dado muestras de no tener racionalidad para atacar pueblos. Y Cuba ha dado muestras en su historia también de su valentía para enfrentar estos ataques y la necesidad de que crezca la solidaridad y estemos en alerta por lo que pueda pasar con Cuba. Seguiremos recordando en otros espacios y veremos cómo Cuba recuerda en estos días esos episodios de los cuales se están cumpliendo 65 años. Hay que decir, Marcelo, también que nos dijimos que por supuesto Fidel fue en persona ahí a los lugares de los combates a dar las órdenes, las orientaciones. Pueden buscar en internet filmaciones de eso, y Fidel se subió a un tanque ruso, uno de los tanques que los soviéticos en aquel entonces le dio a Cuba, y el propio Fidel disparó desde un tanque y contribuyó a hundir a uno de los barcos que estaba a distancia apoyando la invasión. Y después hubo peleas con Fidel y, los otros jefes de la revolución tuvieron que ser enérgicos en sacarlo, en que él se resguardara, y quería seguir ahí en la primera línea de la pelea. Por eso veíamos una foto donde Fidel está bajando de un tanque también, porque los jefes militares le pedían que saliera, que podía estar en el objetivo de los barcos militares estadounidenses, y estaba corriendo riesgo su vida, nada menos que el jefe de la revolución. Pero seguiremos recordando todo esto. Tenemos que dar paso a El Pase, precisamente con los compañeros de A Decir Verdad. Con patria se ha dibujado el nombre